Família materna és del racó d'Ademús. Així n'és. I tenim a la nostra companya Ainhoa Machi en l'Ajuntament de Requena. Ainhoa, conta'ns. Sí, companys, este dissabte es reuniran així veïns i visitants per a celebrar el tradicional brindis del cava així a Requena. I per així tenim amb nosaltres a Emilio, que és membre de l'Associació d'Elaboradors del Cava, per a que ens conte com sol ser este brindis. Es especial, ¿no? Pues hace 9 años el ayuntamiento pensó de celebrar un día para brindar con los agricultores, con los viticultores, con las bodegas, para celebrar que Requena es el único municipio que puede elaborar cava en la Comunidad Valenciana. Y nosotros, la Asociación de Elaboradores de Cava, que veníamos celebrando una jornada y elegíamos un embajador o embajadora que nos representara, hablamos con el ayuntamiento y digamos que unificamos la misma. Entonces, es una jornada festiva, es una jornada para brindar, en la que los viticultores y las bodegas y todos los requenenses que quieran la celebran, y se elige, o digamos, se nombra a la embajador o embajadora que ha elegido la Asociación de Elaboradores de Cava. Exacte, i este any serà la periodista, guionista, autora Elvira Lindo, que acaba d'estar amb nosaltres via Skype. Sí, normalmente buscamos personas que tengan vinculación con Valencia, con la Comunidad Valenciana, y que tengan pues un prestigio para que nos puedan llevar la bandera del cava de Requena por todos los sitios que van, ¿no? Este año se ha pensado y ha aceptado, y estamos encantadísimos, Elvira Lindo, que es una periodista y guionista muy prestigiosa. I quin paper juga este ambaixador, esta ambaixadora en este cas? Pues lo que esperamos que haga es que donde vaya diga y represente al cava de Requena, o sea, es, digamos que vaya abriendo puertas a este pueblo que tiene este cava de tan buena calidad. I a més, este any és un any molt emotiu, molt especial, perquè aneu a rebre la denominació d'origen de subzona Cava de Requena. Sí, eso este año ya digamos que es una doble alegría, ¿no? O sea, después de mucho tiempo se ha conseguido que la zona, o sea, el pueblo de Requena puede utilizar en su publicidad, en sus etiquetas, en todo, podamos decir que nuestro cava es cava de Requena y lo podamos, digamos, dar a conocer como Requena, sí. Moltíssimes gràcies, Emilio. I ja ho veieu, companys, que així a Requena estan impacients perquè se celebre este brindis del cava, perquè, a més, és una forma d'inaugurar el Nadal així a esta localitat. Això està molt ben dit, en efecte, Ainhoa. Estan preparant, com veieu, amb tantíssima il·lusió aquest esdeveniment del dissabte. A part, a banda que enguany, com estem comentant, tenim esta grandíssima notícia, cava de Requena ja amb totes les lletres i amb tota l'elegància.